Bueno, es una charla que refiere a la situación actual que hay entre Rusia y Ucrania, la invasión que se comenzó el 24 de febrero de este año y que todavía no terminó. La idea es dar un panorama sobre los antecedentes y las causas de este conflicto, pero también desde una perspectiva histórica, ¿no? Tratando de ver qué hay detrás, además del móvil puntual de esta invasión. Y tratar de ver cómo esa perspectiva histórica ayuda a entender este presente y eventualmente qué proyección puede tener para el futuro, pero centrado en el conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Hubo varias explicaciones, aquellas que hacían énfasis en la extensión de la OTAN o la amenaza que significaba la OTAN para Rusia, otras que hacían referencia a esta necesidad de Rusia de recomponer no ya la Unión Soviética, sino incluso el Imperio Ruso. Hay también explicaciones que dan cuenta del conflicto interno que hay entre Rusia y Ucrania ya desde 2014, cuando Rusia anexionó a Crimea y comenzó una suerte de guerra civil en esa región del Donbass. Yo creo que de todas las explicaciones quizás la más acertada o la que más está cerca de lo que sucede es aquella que trata de ver cómo Rusia intenta resolver los conflictos internos a partir de una política externa, ¿no? Es decir, una guerra que supone un cierto estado de excepción dentro del país, con lo cual se pueden tomar medidas drásticas, como por ejemplo perseguir a la oposición o cualquier intento de crítica al gobierno, y tratar de resolver problemas que tienen que ver con una crisis económica importante, que ya tiene varios años, una crisis social importante, y eso entonces se lo lleva afuera, ¿no? Incluso el propio Putin inicia su carrera presidencial de la misma manera, ¿no? Había a fines de la década del 90 una situación de crisis económica y social, de desconfianza de la democracia, incluso de temor por el posible accionar de los terroristas, y ahí aparece una figura fuerte como la de Putin, que lleva adelante una guerra contra Chechenia, ¿no? Hoy estamos en un escenario relativamente parecido y eso a Putin le permite, digamos, esta invasión de Ucrania y esta situación de conflicto le permite tener o manejar o tener más margen de maniobra dentro de la situación interna. Pasaron más de 9 meses y todavía se sigue desarrollando. Ahí tiene que ver, por un lado, cierto error de cálculo por parte del Kremlin de pensar que iban a ser recibidos con los brazos abiertos en Ucrania, eso no sucedió, y de contar con un ejército que en realidad no tenían, ¿no? Ahí el ejército ruso, bueno, como otros niveles de la vida rusa, está contaminado por la corrupción, entonces los números a veces no siempre coinciden con lo que se dice, de modo que se pensaba que se tenía una fuerza y en realidad había otra, y eso dificultó el cumplimiento de los objetivos. Del otro lado, por parte de Ucrania, también hubo una resistencia muy importante. De hecho, el presidente Zelensky, presidente de Ucrania, se quedó en el país cuando fue invitado a ir a Inglaterra con el propio Estados Unidos. Él se quedó, eso fue un golpe anímico bastante importante, y además empezó a contar con la colaboración de países como el propio Estados Unidos, que no se involucra directamente, pero sí aporta logística y armas.